complemento de esa parte. Entonces, ahora sí, alguien está grabando, ¿no? Está perfecto. Ya, entonces arrancaremos de una vez. Entonces, hacemos lo siguiente. Para poder finalizar nuestra parte de distribución de frecuencias, vamos a colocar unas cuantas propiedades. ¿Ya? Aquí le colocaremos propiedades. ¿Listo? Y vamos a detallar las principales propiedades que tiene una tabla de distribución de frecuencias, ya sea para datos agrupados o sea para datos no agrupados. ¿Ya? Entonces, para ambos se cumplen las siguientes propiedades. Primero, colocaremos lo siguiente. Tenemos en una tabla de distribución, colocaremos así, en una tabla de distribución de frecuencias, ¿ya? Una tabla de distribución de frecuencias se cumple, ya, colocamos dos puntitos. Ya, por si acaso se nota lo que estoy escribiendo en la pizarra, ¿no ve? ¿Alguien me puede confirmar, por favor? Sí, ingeniero, se nota. Ah, ya, gracias. Ya, es que mi nivel de internet está bien malo acá, entonces tengo un retraso bien grande. Ya. Entonces tenemos eso, ¿eh? Se cumple lo siguiente. Primero, lo primero, habíamos hablado acerca de las frecuencias absolutas, ¿no ve? Y hemos dicho que es la cantidad de veces que se repite un dato. Cuando la tabla tiene datos agrupados, representa la cantidad de datos que hay en el intervalo, ¿ya? Pero en todo caso, pues la sumatoria de todos esos datos, cuando ustedes suman éxito, desde que i es 1, digamos, hasta n, de los f sub i's, esta sumatoria tiene que ser igual a n. ¿Ya? Entonces, la suma de todas las frecuencias es igual a n, donde n es número de observaciones, ¿no? Tenemos eso, primero. Segundo, cuando nosotros realizamos la suma de todas las frecuencias relativas, la suma de todas las frecuencias relativas siempre me tiene que dar 1, ¿no? Otro dato, la sumatoria. Todas las frecuencias porcentuales, ¿no? Tiene que ser igual a 100%. Entonces tenemos esas tres primeras propiedades. ¿Ya? Entonces, en cualquier tabla tiene que cumplirse cita. ¿Ya? Por otro lado, aquí colocaremos otras propiedades más. Colocamos propiedad 4, propiedad número 5 y propiedad número 6. ¿Ya? Las cuales me dice que, por ejemplo, cuando uno quiere calcular la frecuencia, ¿ya? La primera, para el primer nivel, el F1 de las acumuladas es igual al primero de las relativas, ¿ya? De la misma forma, el primero de las acumuladas es igual al primero de las relativas, porque se suma hasta un cierto nivel. Y por último, el primero de las porcentuales es igual al primero también, pero la acumulada del primero. ¿Verdad? Listo. Y por último, tenemos unas cuantas propiedades más. Colocaremos 7 acá, 8 y 9. ¿Ya? Otras propiedades es que el último, ¿ya? El último de las frecuencias, el f sub k le colocaremos, el último, ¿ya? El último siempre va a ser igual a la sumatoria de toditos, o sea, de n. ¿Ya? En las relativas lo mismo, el último es igual a 1. Y el último de las porcentuales, ¿ya? Es igual a 100%. ¿Ya? Así lo aclararemos, ¿no? Esto acá es el último, del último nivel. ¿Ya? Acá, igualito. Del último nivel se cumple cita y por el otro igualito, para el último nivel. ¿Ya? Entonces, en una tabla de distribución de frecuencias cualquiera tiene que cumplirse esas propiedades. ¿Ya? Siempre.
Ahora, esto, por ejemplo, se utiliza bastante cuando ustedes tienen, digamos, una tabla que ya está preelaborada, pero sin embargo les faltan datos. ¿Ya? Entonces, en esos casos, si es que les falta algún dato dentro de su tabla de frecuencias, ustedes tienen que utilizar estas propiedades para complementar lo que les hace falta. ¿Ya? Entonces, eso tienen que tomar en cuenta. Ahora, colocaremos lo siguiente. ¿Ya? Vamos a hacer una pequeña nota u observación. ¿Ya? Colocaremos nota. De esa forma y vamos a decir lo siguiente. De una tabla de distribución. Una tabla de distribución de frecuencias. De frecuencias, así le colocaré. Se puede obtener información valiosa. ¿No? Información importante. Importante mediante los conceptos de dos puntos. Vamos a definir dos cosas. ¿Ya? Primero, inciso A. Voy a definir lo que es una razón. Razón. Una razón es, por ejemplo, una división o un cociente entre dos números A y B. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, podemos decir lo siguiente. Si B es mayor que A, ¿ya? Tenemos. ¿Ya? Vamos a colocar razón. Y la razón es igual a A sobre B. ¿Ya? Entonces, a eso de ahí, por ejemplo, se denomina razón, que es la división entre dos números, ¿ya? Solo que el número que es más grande tiene que ir abajo, ¿ya? Eso nosotros le denominamos razón, ¿ya? Y esto como se interpreta es de la siguiente forma. Esto dice A de cada B. Así es como se lo interpreta, ¿ya? A de cada B. Es decir, ¿ya? A de cada B. Por ejemplo, si en algún momento ustedes les dicen 7 sobre 11, ¿ya? 7 sobre 11. Esto me estaría diciendo 7 de cada 11. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si es que ustedes tienen una frecuencia relativa y esa frecuencia relativa lo escriben como una fracción, entonces eso me está dando una razón. Por ejemplo, si me dicen 0,5, 0,5 es igual a 1/2, ¿no ve? Entonces me estarían diciendo 1 de cada 2. También lo puedo interpretar como 50 de cada 100. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa frecuencia relativa se la puede interpretar y se puede sacar información según el resultado que uno tenga. ¿Ya? Entonces, tenemos eso. En pocas palabras, A es una parte del total B que se tiene. ¿Ya? Entonces, ese es nuestro primer ejemplito, digamos. ¿Ya? Se lo saca así. Ahora, como les decía, no siempre es con dos números. En algunos casos, a veces es necesario interpretar con intervalos. ¿Ya? Entonces, para los intervalos, nosotros vamos a agarrar lo siguiente. ¿eh? Inciso B lo voy a colocar. Y vamos a utilizar el concepto de proporción. Perdón. ¿Ya? Proporción. Listo. Entonces, para una proporción, ¿ya? Lo que se hace es directamente comparar de la misma forma que se hace para una razón, ¿ya? Solamente que en este caso ya pueden ser con intervalos, ¿ya? A eso se refiere, ¿ya? Entonces, en este caso nosotros agarramos lo siguiente. Vamos a agarrar un intervalo. Digamos que vaya desde ahí hasta esta parte. AB, aunque
más que AB le colocaremos CD, ¿ya? CD. O sea, CD va a ser el intervalo grande, ¿ya? Dentro del intervalo grande, yo voy a definir un intervalo más pequeño, ¿ya? Más pequeñito. Por ejemplo, puedo definir un intervalo que vaya desde acá hasta acá. Y le colocamos AB. De esa forma. ¿Ya? Entonces, acá vas a tener un intervalo más pequeño a comparación del intervalo más grande. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer una proporción entre la cantidad de elementos que tiene el intervalo grande en comparación de los elementos que tiene el intervalo pequeño, a eso de ahí se denomina proporción. ¿Ya? Se denomina proporción. Entonces, para calcular una proporción, lo que nosotros hacemos es dividir el tamaño. ¿Ya? En este caso, ¿cómo se hace? Pues, por ejemplo, proporción P le vamos a colocar y decimos, el intervalo pequeño sería B menos A. Es proporcional al intervalo grande, que es D menos C. ¿Ya? Y si yo estoy hablando de una distribución de frecuencias en los cuales yo tengo dos intervalos, entonces la cantidad de elementos que tiene cada uno de estos intervalos es proporcional también. Por ejemplo, imagínense que en el intervalo pequeño tenemos X y en el intervalo grande tengo Y o Z, digamos. ¿Ya? Puede ser cualquiera, Y, digamos. ¿Ya? Entonces, se mantiene esa proporción. ¿Ya? Comparan sus dos tamaños, entonces, esto es lo mismo que el intervalo pequeño entre el intervalo grande. ¿Ya? Entonces, a eso de ahí se denomina proporción. ¿Ya? Eso es debido a que son proporcionales ambos intervalos. ¿Ya? Y esto aquí lo vamos a marcar. Acá nomás, ¿ya? Porque la proporción es eso, ¿ya? Lo que está con azul es para indicar que la cantidad de tamaño, digo, la cantidad de elementos que hay dentro de cada intervalo, al mismo tiempo también es proporcional. ¿Ya, jóvenes? Entonces, eso es. Eso se puede sacar. Por ejemplo, si es que a ustedes les dan una tabla, digamos, y en la tabla, pues, por más que ya está elaborada, no, digamos, no tengo los límites precisos sobre los cuales se empieza una variable. Entonces, sobre esos ejemplos, por ejemplo, hay que utilizar una proporción. ¿Ya? Eso. Obviamente esto se va a entender mejor en un ejemplo, que enseguida lo vamos a elaborar. ¿Ya? Entonces, a ver, veremos un ejemplo. ¿Ya? Y después del ejemplo, me indican si es que alguien tiene alguna pregunta, porque sé que en el ejemplo se va a entender mejor. ¿Ya? A ver, voy a habilitar una nueva pizarrita y le vamos a colocar ejemplo. ¿Ya? Incluso para este ejemplo de acá vamos a, ¿qué se llama? Vamos a utilizar las propiedades más de las tablas que les estaba mencionando hace un momento. ¿Ya? Entonces recuerden por favor las propiedades que habíamos hablado hace un momento y con esto vamos a operar lo que necesitamos. ¿Ya? A ver. Ya. Entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo. ¿Ya? Aquí colocaremos lo siguiente. Ya. Dice Tito. Dado el siguiente cuadro. Dado el siguiente cuadro. Dado el siguiente cuadro de datos. De datos, coma. Sí. F4, ya con mayúscula, es igual a 270. ¿Ya? Me dice lo siguiente. ¿Cuántos tienen edades? ¿Cuántos tienen edades? Entre 25 y 32 años.
y 32 años. ¿Ya? Eso es. Entonces, acá me dan una tablita. ¿Ya? Y la tabla dice lo siguiente. Con azul también lo haré. Aquí vamos a colocar. ¿Ya? Me da una tablita aquí, donde acá me dice que son edades. Edades. ¿Ya? Y de estas edades, acá me dan el HI, que es obviamente la frecuencia relativa, y el HI mayúscula, que es la relativa acumulada. ¿Ya? Esto lo voy a borrar hasta ahí. ¿Ya? Eso. Lo dejaremos, ¿ya? El primero dice de 19 a 21. ¿Ya? 19 a 21. Incluso esto les cuento que dice que es cerrado. ¿Ya? El otro dice que es de 22 hasta 24. Listo, cerrado. De 25 a 27. Cerrado. De 28 a 30. Cerrado. Y de 31 a 33. Listo. De 31 hasta 33. De esa forma, entonces, tengo esito. ¿Ya? Lo voy a alargar un poquito estito, por favor, para que sea más cómodo. Entonces, me dan esa tablita. Me dan esto. ¿Ya? De esa forma. Y acá me dice lo siguiente. Esto es 0.15. Esto es 0.25. Acá es 0.40. Acá es 0.10. Y acá es 0.10, dice. ¿Ya? De esa forma. Listo. ¿Ya? Eso es lo que me da. ¿Ya? Aunque, ya. Esto acá se puede complementar, ¿no? Le colocaremos, a ver. 0.15 le colocaré. Acá tendría 0.40. Acá tendría 0.80. Acá tendríamos 0.90. Y acá tendríamos 1. ¿Ya? Eso más lo completaré, porque es lo que me dice. ¿Ya? Eso es, jóvenes. Esa es la pregunta. ¿Ya? Me están diciendo ¿cuántos tienen edades entre 25 y 32? ¿Ya? Sin embargo, pues me dan un dato más. ¿Verdad? Para yo decir cuántas personas tienen, necesito saber pues cuánto es el total de personas que tengo. Y cuando yo conozca el total de todas las personas que tengo, entonces en ese caso vamos a poder calcular directamente cuántos tienen entre 25 y 32. ¿Ya? En pocas palabras, pues la tabla que me dan es bastante buena, pero me falta el número total. ¿Ya? Ahí le colocaremos solución. ¿Ya? Yo necesito saber cuánto es el total. Entonces, ¿para eso qué hago? Ya. Acá, de la tabla que ya nos han presentado, yo le voy a aumentar una partecita. ¿Verdad? Así. Le voy a aumentar. Porque primeramente, para que yo pueda calcular cuántas personas tienen tanta edad, necesito saber cuánto es el total. Entonces, acá con verdecito lo estoy haciendo con otro color porque eso no me dan en la tabla. Lo que me dan es todo lo que está con azul. Yo voy a calcular o voy a necesitar saber cuánto es el FI. ¿Ya? O sea, cuánto es la frecuencia absoluta. Es lo que yo necesito. ¿Ya? Pero al mismo tiempo me dan un dato. ¿No ve? En la pregunta me dice que el dato 4, ahí, ¿ya? Es igual a 270. Y como me dice F mayúscula, significa que S es la frecuencia acumulada. ¿No ve? Entonces, mi tablita, yo lo voy a aumentar un poquito más. Acá, como dato que me dan, ¿ya? Aquí vamos a decir lo siguiente. Aquí está FI mayúscula.
Y como dato me dice que el del nivel 4 vale 270. Entonces veremos, tengo nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Entonces del nivel 4, acá me dice que es 270. ¿Ya? Tengo ese dato, jóvenes. ¿Ya? Tengo ese dato. ¿Ya? Éxito. Ahora, mire, vamos a completar nuestra tablita. ¿Ya? Esa tablita me va a ayudar después de manera suficiente para poder determinar todo lo demás. ¿No ve? A ver, pensaremos, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Qué se les ocurre? ¿Ya? O sea, tengo que hallar cuánto vale F1, ¿no? Éxito. ¿Ya? Entonces, haremos lo siguiente. Primeramente, pues tengo ese dato, ¿no? Tengo ese 270. ¿Ya? Entonces, si quiero calcular, ¿ya? Si quiero calcular, tendríamos lo siguiente. ¿Ya? Ahí tengo 270 y me dice que su frecuencia relativa corresponde a esto, al 0,9. ¿No ves? ¿Se dan cuenta? Éxito. ¿No ves? Entonces, mira, podemos agarrar nosotros lo siguiente. Nosotros sabemos que el FI, así le colocaremos, ¿ya? El FI mayúsculo, bueno, aunque le colocaré así, ¿ya? Yo sé que el HI es igual al FI dividido entre N, ¿no ve? ¿Están de acuerdo? Eso se cumple para cualquiera. ¿No ve? Tengo eso y lo conozco. ¿No ve? Pero si nosotros trabajamos con frecuencias acumuladas, también ocurre lo mismo. ¿Ya? Es decir, esto también lo puedo escribir de esta forma. El HI es igual al FI sobre N. De la misma forma puedo trabajar igualito con las acumuladas. ¿Ya? Éxito. Entonces, ¿qué es lo que me están dando aquí al comienzo? Me están dando un 270. ¿No ve? Si nosotros agarramos lo siguiente, como esto de aquí se cumple para cualquiera, entonces yo podría agarrar esto. El H4 va a ser igual al F4 sobre N. ¿Ya? Se cumple, cita. ¿Ya? Ahora, yo tengo ambos datos. Sí. El H4, el mayúscula, es igual a 0,90. Y esto es igual al otro, que es igual a 270 dividido sobre N. ¿Se dan cuenta? Es cita. ¿Verdad? Entonces, de acá, ¿puedo despejar el valor de N? ¿Qué dicen? ¿De acá se puede? Sí, ¿no ve? Puedo despejar el valor de N. Facilito. ¿No ve? La N lo paso a multiplicar y el 0,9 lo paso a dividir. ¿No ve? Entonces, ¿ahí cuánto tendría? 270 entre 0,9. ¿Les sale 300, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí. Ya, gracias. Les sale 300, ¿no ve? Entonces, estos 300 es el dato fundamental. Con estos 300 yo puedo armar todo. ¿Ya? Entonces, como ya he armado esos, digo, ya tengo que, ahí tiene que valer 300, entonces acá yo tengo ya mis 300 directamente. ¿No ve? La suma total de toditos tiene que ser 300. ¿No ve? Éxito. Entonces, si eso es 300, por ejemplo, yo sé que acá mismo también, este dato acá, que es el último, por propiedad, también va a ser 300. ¿No ve? Éxito. ¿Ya? Ahora, como tengo las relativas, con las relativas tranquilamente puedo sacar todo, porque tengo la relativa y tengo la cantidad total de datos. ¿No ve? Entonces, eso vamos a hacerlo acá. Aquí ahorita una pizza, ¿ya? Entonces, le colocaremos lo siguiente. Además, nosotros sabemos esto, que el HI es igual al FI sobre N, ¿no ve? Entonces, si yo necesito una frecuencia, por ejemplo, el FI,
lo puedo calcular como el HI multiplicado por N, ¿no? Tranquilamente lo va a multiplicar. De esa forma. Entonces, con eso, yo puedo sacar directamente todas las frecuencias. Puedo sacar el F1, puedo sacar el F2, el F3, el F4 y el F5. Así, con sus frecuencias relativas que conozco. ¿No ve? Las relativas son 0,15, 25, 40, 10, 10. ¿No ve? 15. Perdón. 15 hemos dicho, ¿no? 15, 25, 40, 10, 10. ¿No ve? Así. Multiplicado por n, que es 300. 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 Y por n, que es 300. ¿No ve? Entonces, lo único que yo tengo que hacer acá es multiplicar. ¿No ve? Vamos a multiplicar. Entonces, por ejemplo, 0,15 por 300, ahí me da 45. 45. ¿Ya? Luego, 0,25 por 300, me lo van a verificar, por favor. Me da 75. ¿Ya? El siguiente, 0,4 por 300, me da 120. El otro, 0,1 por 300, debería ser 30 nomás, ¿no? 30, está bien. Y el otro también es 30. Listo. ¿No ves? Una suma rapidita. 45 más 75 más 120 más 30 más 30 da 300. ¿No ves? Cabalito. Listo, antes está bien. Estas son sus frecuencias. ¿Ya? Esas son las frecuencias. Por lo tanto, yo puedo complementar mi tablita. Complementamos. 45, 75, 120, 30 y 30. Tengo así. Listo. Para el otro lado, facilito. ¿No? Agarro el primero, 45, ¿no? Porque es el mismo por propiedad, 45. ¿No? Listo. A 45 le sumo 75, debe darme 120. Más 120 debe ser 140. Más 30, 170 y más 30, 300. ¿No ve? ¿Listo? Ahí está. Acá le puedo complementar la porcentual acumulada, ¿no? Sin embargo, pues, incluso en la pregunta ni siquiera me piden que complete la tabla. Lo único que me están diciendo es cuántos tienen edades entre 25 y 32. ¿Ya? Entonces, pensaremos. Ya que tengo mi tabla completa, me está diciendo cuántos de ellos tienen edades entre 25 y 32. ¿Ya? Por ejemplo, desde 25 hasta 27, yo lo tengo. ¿No? De 25 a 27 lo tengo. ¿No ves? Lo tengo. En total habían sido 120. Luego, desde 28 hasta 30, también tengo. Son 30. Más esos ya serían 150. Luego dice de 31 a 33. Entonces, ahí está lo malo. ¿No ves? Se pasa. No me dice cabalito hasta 33. Me dice hasta 32 nomás. ¿Ya? Entonces, eso me refería hace un momento. ¿Ya? En algunos casos yo necesito una cantidad, pero resulta que mi tabla no llega hasta ese valor. ¿Ya? No llega hasta ese valor. Entonces, por ejemplo, en ese caso, lo que hay que hacer es utilizar una proporción. ¿Ya? Recuerden, me dice de 25 a 32. Listo. Entonces, acá, lo primero que voy a hacer es partirme una pizarra para poder calcular. Así. Y vamos a colocar lo siguiente. ¿Ya? Acá. Vamos a colocar los intervalos. Tengo desde 25, ¿ya? Pero no tengo hasta 32, tengo hasta 33. ¿Me ve? Entonces lo partiremos. De 25 a 27, dice, ¿no ve? Luego viene de 27, no, de 28, dice, ¿no? Ya. A ver, los separaremos entonces. Luego viene desde 28 hasta, ahorita le colocamos,
De 25 a 27, de 28 hasta 30, de 30 a 33. ¿Ya? Así lo colocaremos. 28 hasta 30. Y luego tengo desde 31 hasta 33. ¿Ya? En el primero, desde 25 hasta 27 había 120 y en el otro 30 y 30. 120, aquí había 30 y aquí había 30. ¿Ya? Ahora, jóvenes, por ejemplo, si alguien me pregunta desde 25 hasta 33, ¿cuántos hay? Facilito, lo sumo, son 180. Desde 25 hasta 33. Pero no me dice hasta 33, me dice hasta 32. Entonces, yo tengo que utilizar proporción ahí, ¿ya? Es decir, me voy a inventar acá un pequeño intervalo que vaya desde 31 hasta 32. Así, ¿ya? Y de 31 a 32, ¿cuántos hay? Pues no sé, X. X, ¿ya? Entonces, en ese pequeño intervalo de ahí, ¿ya? Vamos a utilizar el concepto de proporción en esa partecita. ¿Ya? Voy a utilizar el principio de proporción. ¿Qué me dice? El intervalo pequeño. ¿Quién es el intervalo pequeño? 32 menos 31. ¿No ve? Es el intervalo pequeño. El intervalo grande es 33 menos 31. Así se entiende, ¿no ve? 32 menos 31 es el intervalo pequeño. El intervalo grande es 33 menos 31. En el intervalo pequeño hay X. En el intervalo grande hay 30. Entonces son proporcionales. ¿Ya? De aquí puedo sacar cuántos hay en X. Digo, ¿cuánto vale X? Sí, ¿no ve? X va a ser igual a cuánto. Facilito, hago mi resta. 32 menos 31 es 1. ¿No ve? Dividido. 33 menos 32 es 2. 1 medio. Esto le multiplico por 30 y me da 15. Me da 15. Listo. ¿Ya? Alguien tal vez puede decir, ¿no? Pero entre 32 y 31 es la mitad es el 32, ¿no? Sí, está bien. No me puede decir que la mitad es 32 y yo agarro 15. Está bien. ¿Ya? Pero les repito, esto me sirve para cualquier idea. ¿Ya? Calcular la mitad es facilito, ¿no? Pero en algunos casos van a ser una proporción bien diferente. Entonces, en esos casos hay que hacer sí o sí de esta manera. ¿Ya? Entonces, resulta que hay 15 datos entre 31 y 33. ¿Ya? En este caso le facilito porque era justo la mitad. ¿Ya? Pero en otros casos no les dan la mitad. Les dan un cierto porcentaje. Entonces, ahí sí o sí hay que utilizar la proporción. ¿Listo? Por lo tanto, así le colocaremos. Entre 25 y 32 años son ¿cuántos? ¿Ya? Aquí tengo que sumar. Ya. A ver, desde 25 a 27 tengo 120. De 28 hasta 30 tengo 30. Y desde 31 hasta 32 tengo 15. ¿Listo? ¿No ve? Entonces, ¿eso cuánto es? 150, 165. ¿No ve? 165 personas. ¿Ya? Entonces, hay 165 personas del total, ¿no? Que son 300, que tienen edades entre 20 y 30. ¿Así? Y eso lo marco porque esa es mi respuesta. ¿Ya? Esa es mi respuesta. Así, jóvenes. ¿Ya? Y este es un problemita donde hemos llenado la tabla primeramente. ¿Ya? Pero, sin embargo, hay otros problemas donde no me dan las relativas, digamos, y tengo que buscarme las relativas ya. En los otros casos nos dan n y no nos dan las frecuencias, entonces igual hay que armar. Entonces, armar eso no es nada complicado siempre y cuando tengan los conceptos bien definidos. ¿Ya? No es nada difícil. Así, jóvenes, entonces yo creo que con esto se debe entender. Si es que
¿Tiene alguna consulta más? Me dicen, por favor. Si es que no, vamos a avanzar nuestro próximo capítulo. Vamos a avanzar. Acá acabaría el capítulo 2. Al parecer creo que no hay preguntas, ¿no? Entonces vamos a sacar. Les comento que el capítulo número 3 es una continuación de este capítulo 2. ¿Ya? O sea, vamos a seguir utilizando los mismos conceptos, mismas proporciones, misma tabla también. ¿Ya? Y vamos a calcular indicadores para estas tablas. ¿Ya? Por eso el primer día de clases yo les decía que el capítulo 1, 2 y 3 están ligados entre sí. Entonces, utilizo los mismos conceptos. Ya, si no hay preguntas, entonces habilitaremos acá. Pizarra 11. Ya, entonces vamos a colocar el capítulo. Colocaremos capítulo número 3. Ya, capítulo número 3. En el cual vamos ahora a calcular indicadores de las tablas que hemos elaborado. ¿Ya? Entonces le colocaremos, como hemos planificado el primer día, medidas. Medidas de tendencia central. Colocaremos tendencia. Medidas de tendencia central. Así le colocaré. Central, coma, orden. Orden. Dispersión. Dispersión. Y forma. ¿Ya? Es relativamente largo el título, pero como su nombre indica, solamente hay que hacer eso. Calcular, saber cuáles son las medidas que van al centro, cuáles son las medidas que llegan a ordenar los datos según un cierto criterio, luego las medidas que me indican cómo están dispersos mis datos y medidas que me indican cuál es la forma de mi distribución, ¿no? Entonces, el capítulo es relativamente largo, pero al final hay que calcular solamente esos indicadores. ¿Ya? Listo. Entonces, colocaremos lo siguiente, ¿ya? De una tabla de distribución de frecuencias, ¿ya? De distribución de frecuencias, ¿ya? Se pueden obtener indicadores. Indicadores como los más importantes. ¿Ya? Los más importantes son 2.2. ¿Ya? Vamos a colocar a los más importantes. Ya, entonces tenemos lo siguiente. Colocaremos acá inciso A. ¿Ya? Y vamos a colocarlo como subtítulo. Medidas. Medidas de tendencia. Medidas de tendencia central. Ya, entonces vamos a empezar primeramente con ese tipo de medidas. Listo, ya. Como su nombre indica, estas medidas de tendencia central apuntan hacia el centro de la distribución. ¿Ya? Hacia el centro. O sea, el indicador que nosotros vamos a calcular va a estar más o menos en la mitad o el punto medio de toda una distribución. ¿Ya? Sin embargo, la medida de tendencia central no es única. ¿Ya? Existen diferentes medidas de tendencia central. ¿Ya? Pero recuerden eso, son indicadores que van apuntando hacia el centro de todos los datos de la distribución. ¿Ya? Entonces aquí colocaremos lo siguiente. Los principales
son dos puntos, media, coma, mediana y moda. Ya, entonces vamos a recordar esto. Esos son los tres principios. Existen también medidas de tendencia central que se consideran secundarias, como por ejemplo lo que es la media cuadrática, ¿ya? La media armónica y la media geométrica, ¿ya? Igual, esos datos también apuntan al centro. Sin embargo, los principales son estas tres de acá, porque tienen una interpretación que es más útil en el momento de que uno quiere presentar alguna conclusión acerca de los datos que posee, ¿ya? Entonces, tenemos esos tres datos. Primero, vamos a describir ahora a cada uno de esos. Inciso A. Y le vamos a colocar media aritmética. Media aritmética. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Por si acaso, eso también es conocido como media nomás, ¿ya? Aquí le colocaremos también denominada media. ¿Ya? También se lo denomina media nomás, ¿ya? O sea, cuando alguien les habla de media, se está hablando de la media aritmética, ¿ya? Entonces, también denominada media, se simboliza, le colocamos, se simboliza, aquí hablemos nueva pizarra, ¿ya? Se simboliza como, ¿ya? Y estas se van a recordar, por favor, X con una barrita arriba, ¿ya? X con barrita arriba es la media, ¿ya? Y representa el promedio. El promedio de todas las observaciones. ¿Ya? Todas las observaciones. Listo. Incluso lo que nosotros tenemos que recordar siempre es la interpretación, ¿ya? De qué es lo que representa. En este caso, como dice acá, representa el promedio. Entonces, cuando ustedes calculan la media, lo que están haciendo es calcular el promedio de los datos que tienen, ¿ya? Eso, por favor, no se van a olvidar. Ahora, obviamente depende de los datos como los tengo. Puedo tenerlos agrupados en intervalos o puedo tenerlos sueltos directamente, ¿ya? Entonces, vamos a distinguir dos tipos de promedio. Primero, vamos a decir esto. Para datos no agrupados. ¿Ya? Para datos no agrupados. Si recuerdan, habíamos dicho que eso lo vamos a abreviar como DNA. ¿Vale? Entonces, para datos no agrupados, ¿ya? La media o promedio se calcula directamente como la sumatoria de los datos divididos entre la cantidad total de observaciones, ¿ya? Es decir, tengo X1 más X2 más, y voy sumando todos los datos hasta XN y los divido directamente entre la cantidad de observaciones que tengo, ¿ya? Entonces, así es como se calcula el promedio o media entre datos no agrupados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tengo esto. La media es igual a la sumatoria de todos los X sub I, desde que I es 1 hasta N, dividido entre la cantidad total, N. Así. Entonces, calculamos esto. Sumatoria. ¿No ve? Es decir, voy a sumar todos los datos y los voy a dividir entre N. De esa forma. Entonces, esa es la media para nuestro caso. Colocaremos un ejemplito rapidito. Le pondremos ejemplo, y vamos a decir, aunque esto es un cosa, hallar la media aritmética de los siguientes datos. ¿Ya? De los siguientes datos. ¿Listo?
Y nos vamos a inventar unos cuantos datos. 21, 14, 12, 13, 16, 15, otro 14, un 13, un 11. Así. Así vamos. ¿Ya? Me he inventado unos cuantos datos. Si lo calculamos rapidito, ¿cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tengo, ¿no ve? Entonces hay 9 datos. Ya podría colocarle 10, pero 9 más. Entonces tenemos, entonces sí, te van a ayudar, por favor. ¿Ya? Tengo que calcular directamente los datos. En este caso no es necesario que estén ordenados. ¿Ya? No es necesario que estén ordenados toditos. ¿Ya? Tengo 9 datos, entonces tengo que sacar el promedio de los 9 datos. Entonces lo que yo voy a hacer es exactamente así. Voy a sumar esto, más esto, más esto, más así puntos suspensivos toditos hasta llegar al último dato, 11. Lo divido entre 9. Eso. Si alguien lo tiene, ¿me puede ayudar, Esito, por favor? O si no, lo calculamos ahorita. 21 más 14 más 119.22 da, ingeniero. Ya. Pero eso hay que dividirlo entre 9. Ya lo he dividido. ¿Cuánto te sale, me dices? A mí me sale 12.7, ingeniero. Ya. Sí, eso es más de cerca, ¿no ve? Porque como está hablando del promedio, tiene que estar entre la mitad de todos estos, ¿no ve? El dato más grande es 11, el más grande es 21. Tiene que estar entre esos dos. ¿Ya? Entonces, sí puede ser. ¿Alguien más, por si acaso, tiene algún resultado, por favor? O tal vez puede verificar el que ya nos ha hecho su compañero. El de arriba está bien, si sale 129. Ya. A mí me sale 14.3. A ver, haremos la pruebita esto, por favor. Arriba le sale 129. Así, Sí. la suma de todos los datos. Ya. Entonces, en realidad sería 129 dividido entre 9, ¿no? Es decir, eso es 43 tercios. Y 43 tercios es 14.33. Sí, está bien. Ya. Esto le sale, ¿no? Ya, José, está bien. ¿Ya? No hay ningún problema si es que se confunden acá. Para el examen sí tienen que tener cuidado. ¿Ya? Está saliendo así. ¿Ya? Recuerden, el promedio siempre tiene que estar por la mitad de los datos. Ya, tiene que estar por la mitad. Por eso también es una medida de tendencia central. ¿Ya? Incluso este es uno de los indicadores más representativos de una distribución. ¿Ya? Ahora, tenemos eso, por ejemplo. Tengo 143, ¿no ve? Y esto representa el promedio o la media de los datos agrupados. ¿Ya? De esa forma. Ahora, esto, por ejemplo, es para datos que no están agrupados, ¿ya? Que no están en intervalos. ¿Ya? Ahora, cuando los datos están en intervalos, entonces existen intervalos que tienen más datos que otros, ¿no? Entonces, en esos casos, pues, se utiliza la frecuencia y el representante del intervalo, ¿ya? Es cita. Y esto lo vamos a aclarar en esta nueva partecita, donde vamos a hablar de lo siguiente. Acá diremos para datos agrupados, ¿ya? O sea, datos que están en intervalos, a eso se refiere, ¿no? Es que lo habíamos colocado como DA, dato agrupado. Ya, cito. Entonces, para este caso, pues la interpretación es exactamente la misma, representa el promedio, ¿ya? Sin embargo, pues aquí hay que considerar al intervalo, ¿ya? Entonces, vamos a colocar esta formulita. Media es igual a la sumatoria, desde que I es igual a 1 hasta acá,
porque K ya es el número de clases o número de intervalos, ¿ya? Y acá tenemos que multiplicar al FI multiplicado por el XI. Y todo esto dividido entre N. Ya, jóvenes, entonces eso es entre N. Así se define la media para datos agrupados, o sea, datos que están en tablas. De esa forma. Ya tenemos ese hito. Aquí aclararemos. ¿Ya? Primeramente, FI es la frecuencia. Frecuencia absoluta. ¿Ya? El siguiente, HI, aunque no hay HI, ¿no? En este caso lo vamos a colocar el X y representa la marca de clase. ¿Ya? Marca de clase. Le colocaremos, ya que es el representante del intervalo. Y N es número de observaciones. ¿Ya? Entonces, eso se van a recordar, por favor. Para datos agrupados, vamos a utilizar el sitio. ¿Ya? Le colocaré ejemplo. Ejemplo. ¿Ya? Y vamos a decir lo siguiente. Hallar la media de las edades en la siguiente tabla. ¿Ya? En la siguiente tabla. Listo. ¿Ya? Entonces, acá nos van a dar una tablita. Le colocaremos edades. Ya, de esa forma. Y aquí tendríamos lo siguiente. ¿Ya? Me voy a inventar unos cuantos datos. Por ejemplo, que acá sea desde 15 hasta 16 años, aunque no es muy cortito. 15 a 17, digamos. Acá de 17 hasta 20, ¿ya? Aunque habría datos repetidos, ¿no? De 18 a 20 le colocaremos, ¿ya? El otro que vaya desde 21 hasta 24 y el otro desde 25 hasta 27, ¿así? ¿Ya? Tengo que sacar el promedio de todas esas edades, ¿listo? En el cual me van a decir lo siguiente, que su frecuencia absoluta, o sea, cuántos datos hay en cada intervalo, sea la siguiente. En el primero, digamos que hay 20 jóvenes, en el siguiente hay 25 jóvenes, en el otro existen 40 jóvenes y en este último existen 20, aunque no mucho, 15. Así, 15. De esa forma. Eso es lo que me da. Y tengo que sacar el promedio de esto. ¿Ya? Tengo que sacar el promedio de esto. Entonces, yo tengo que sacar la media aritmética de una tabla de esta forma, donde los datos están agrupados en intervalos. ¿No ve? Para poder calcular la media, ¿ya? Yo tengo que conocer la cantidad total de observaciones que tenemos. ¿No ve? Tengo que saber cuántos datos en total hay. Entonces, yo lo primero que puedo hacer es sumar, ¿no? Puedo sumar tranquilamente, ¿ya? Aquí le colocaremos solución. ¿Ya? El número total de observaciones, o n si quieren, ¿vale? Es igual a ¿cuánto? Es la suma de toditos, ¿no ve? Entonces, si sumamos 20 más 25 más 40 más 15, ay, perdón, tenemos 100, ¿no ve? ¿Están de acuerdo? 100, ¿no ve? Son 100 personas. Listo. Ahora, ya, miren, jovencitos, para poder calcular esta frecuencia, como me dice ahí, necesito la frecuencia multiplicado por la marca de clase. ¿No ve? Entonces, de mi tablita, como parte de la solución ahora, le voy a aumentar acá una nueva columna. ¿Ya? Una nueva columna. Y le vamos a colocar en esa nueva columna XI, o sea, la marca de clase. ¿Ya? Marca de clase. Recuerda, la marca de clase es el representante del intervalo, o el punto medio, si quieren. ¿Ya? Por ejemplo,
yo voy sumando y sumo 15 más 17 y lo divido entre 2, me da 16, ¿no ve? Entonces, 16, por ejemplo, es la mitad del primer intervalo, ¿no ve? Del segundo intervalo, su punto medio sería 19, ¿no? A simple vista, 19. Del siguiente, ¿qué tendríamos? 21 más 24, entre 2 sería 22,5, ¿no? 22,5. ¿Listo? ¿Vale? Y el otro sería 26. ¿De acuerdo? Eso sería. ¿Vale? Y con eso yo ya tengo al representante del intervalo. Listo. Ahora, ¿qué necesito? La multiplicación de FI por XI. ¿Vale? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Solo que acá lo voy a borrar un ratito, por favor. Vamos a colocar solución acá adelante. ¿Ya? Y acá le aumentaré a mi tablita lo que necesito. ¿Ya? Un poquito más grande lo vamos a hacer, pero igual. Haremos, ¿ya? Sería bueno sumarlo ahí abajo, pero por cuestión de espacio me va a faltar espacio. Me va a faltar espacio, ¿ya? No hay problema. FI por XI. ¿No? Tengo que multiplicar. Como me dice el producto, lo voy a multiplicar. ¿Sí? Entonces, tendríamos que multiplicar 20 por 16. Eso me da 320. ¿No ve? Luego 25 le multiplico por 19. Eso, perdón, 25 por 19 me da 475. ¿No ve? Luego multiplico 40 por 22.5. Eso me da 900. 900. ¿Ya? Y luego tendríamos 15 por 26. 15 por 26. 390. Listo. ¿No ve? Eso es. ¿Ya? Entonces, ya tengo N, tengo el producto, puedo calcular la media facilito. Recordaremos, la media es la sumatoria. Desde que I es igual a 1, ¿hasta cuántos intervalos tengo? 4 acá, ¿no ve? Hay 4 intervalos. Del FI por el XI dividido entre N. Así sería, ¿ya? Entonces sumamos FI por XI. O sea, tengo que sumar 320 más 475 más 900 más 390. Si sumo me da 2085. 2085. ¿No ve? Dividido entre n, que en este caso es 100. Listo. ¿No ve? Eso lo divido entre 100 y lo que me va a dar va a ser 20.85. ¿No ve? Entonces el promedio de edades es 20,85 años. Lo puedo colocar acá, de esa forma. ¿Listo? Esta es la respuesta, entonces lo marco. Lo marco así, jóvenes. Listo. Eso es. ¿Ya? Ahora, voy a sacar una observación acá. La observación es la siguiente. Primero, el promedio es directamente, bueno, el promedio se calcula de las variables, ¿no? Las variables. No es el promedio de las frecuencias. ¿Ya? Porque si ven ahí las frecuencias son 20, 25, 40 y 15, pero no estoy sacando el promedio de eso. Lo que estoy sacando es el promedio de las edades. ¿No ve? Las edades van de 15 años a 27. ¿No ve? Entonces el promedio entre esas edades, según la cantidad total que yo tengo de cada uno de esos, promedio llega a ser 20.85, lo cual es correcto. ¿No ve? Porque ese 20.85 está entre la mitad de las edades. ¿No ve? Lo que estaría mal sería que la media me salga un 10, digamos. También estaría mal que la media me salga un 28 o un 30. Ahí estaría mal, porque estoy sacando de las edades. ¿Ya? No estoy sacando de las frecuencias, es de las edades. ¿Ya? Entonces, eso recuerden, por favor. O sea, tenemos jóvenes que están desde 15 años hasta 27 años.
Su promedio de sus edades debería ser más o menos 21 o algo por ahí, ¿no ve? Entonces está cerca del resultado. ¿No ve? Entonces está bien. ¿No ve? Está bien. Entonces tenemos así. De esa forma se calcula para datos agrupados. ¿Ya? Y esto van a recordar bien porque cuando yo calcule las otras medidas de dispersión, por ejemplo, necesito estos datos previamente. Pues igual voy a seguir calculando esto. ¿Ya? Así, jóvenes. Entonces, aquí vamos a sacar una pequeña observación. Hice una consulta. Sí, ¿Cómo adelante. ha calculado la marca de, ¿cómo se llama? La XY. XY, la marca de clase, es el punto Sí. medio del intervalo. Es punto medio del intervalo. Es decir, tú lo tienes que calcular Ya. como el L inferior más el L superior dividido entre 2. ¿Ya? Así. ¿Ah? Así se calcula. Ya. Es lo que pisas. Así. Ya entonces, es el punto medio del intervalo. ¿Listo? Eso es recuerdo. Acá, las observaciones que les decía, pues hay que recordar lo siguiente. Primero, aquí vamos a colocar esto. Cuando nosotros calculamos la media, sacamos directamente de la sumatoria, ¿no ve? Del FI multiplicado por el XI dividido entre N. ¿no? Tengo más o menos esa idea, ¿no? Hay que colocarle desde dónde va, pero esa es la idea. Eso de acá por propiedad de sumatoria, la N no tiene nada que ver con la I, ¿no ve? Por lo tanto, esa N puede entrar incluso dentro de la sumatoria. Y lo puedo escribir así, sumatoria. Y hay que agarrar el FI sobre N multiplicado por el XI, digamos. Que I es 1 hasta acá, ¿no? Listo. ¿Ya? Pero acá, ¿qué es lo que tengo? FI sobre N. FI, que es la frecuencia absoluta dividida entre N. La frecuencia absoluta dividida entre N, ¿ya? Es igual a la frecuencia relativa, ¿no ve? Entonces, esto es igual al H. ¿Ya? En este caso, entonces, la frecuencia X lo puedo escribir como si fuera sumatoria de la relativa por XY. Y esto de acá, desde I1 hasta N. ¿Ya? Entonces, la frecuencia, perdón, la media también se puede calcular sin necesidad de conocer la frecuencia absoluta. Conociendo la frecuencia relativa, también se puede calcular la media. ¿Ya? De esa forma. ¿Listo? ¿Ya? Entonces tenemos así. Ahora, acá, dentro de todas estas cosas que tenemos, vamos a colocar ventajas. ¿Ya? Ventajas. ¿Qué ventaja tiene la media aritmética? ¿Ya? Primero, aparte de ser una de las medidas más importantes para una distribución, lo más importante es que se consideran todos los datos. ¿Ya? Se consideran todos los datos. ¿Ya? Aquí incluso colocaremos ventajas y desventajas. ¿No? Colocaremos los dos, ventajas y desventajas. Entonces, por ejemplo, algo positivo es que cuando ustedes calculan la media, ¿ya? Están considerando a todos los datos. ¿Ya? Se considera a todos los datos. Es una ventaja. ¿Ya? Porque todos los datos que yo he obtenido los utilizo para poder calcular mi media aritmética. Otra de las ventajas más importantes, con más también lo vas a colocar, ¿ya? Es que es manipulable. ¿Ya? Es manipulable algebraicamente. ¿Ya? Es manipulable algebraicamente. ¿Listo? ¿A qué se refiere? Que en algún caso, por ejemplo, si yo conozco la media y conozco la sumatoria de los datos, ¿no ve? Pero no sé cuánta es la cantidad de total de los datos, entonces yo puedo transponer los términos. En algún caso, si me dan la media y resulta que se me ha perdido uno de los datos, trabajando esto de forma algebraica, yo puedo reconstruirlo
para poder hallar algún dato que me falte dentro de la tabla. Entonces, esto se puede manipular tranquilamente algebraicamente. ¿Ya? Entonces, eso es una ventaja también. ¿Ya? Ahora, hay una desventaja. ¿Ya? Una desventaja. Y vamos a decir lo siguiente. Bueno, le colocaremos, ay, perdón, ¿ya? Es alejado respecto de los, ¿cómo se dice? De los datos que están en los extremos, ¿ya? Entonces, eso, por ejemplo, es una de las desventajas, ¿ya? Por ejemplo, acá atrás, ¿ya? Acá. Si es que ustedes observan, la media que yo he calculado es de 20.85, ¿no ve? Ese 20.85 es bien cercano a los datos que están al medio. ¿Están de acuerdo? ¿No ves? Son bien cercanos al dato que está al medio, pero es bien alejado de los datos que están en los extremos. Por ejemplo, 20 es alejado de 27 y de 15, pero es bien cercano al 21, por ejemplo. ¿No ve? Entonces, como están pudiendo observar ahí, la media se aleja de los extremos. Eso. ¿Ya? Entonces, eso, por ejemplo, es una de las desventajas. Si yo tengo un dato que es bien alejado, entonces la media se aleja de ese dato. Siempre se va acercando a la mitad. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a decir lo siguiente. Es susceptible. ¿Ya? Es susceptible a los extremos. ¿Ya? A los extremos. Listo. Entonces, es una de las desventajas. ¿Ya? Se va alejando de los datos que están en los extremos. O sea, el dato más grande y el dato más pequeño se los aleja. Digo, se aleja ese valor. Y siempre está yendo hacia el centro. Eso. Entonces, por ejemplo, eso es una de las desventajas más grandes que tiene la media aritmética. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Se le entiende una consulta? Me dice, por favor. Ya creo que no, ¿no? Ahora, mira, vamos a trabajar ahora con otra media de tendencia central. ¿Ya? Aquí le colocaremos mediano. ¿Ya? Mediano. Listo. Esta es otra medida. Vamos a decir lo siguiente. Se simboliza. ¿Ya? Se simboliza con este hito. Y esto se van a recordar, por favor. Mira, es bien parecido a la media. ¿Ya? Bien parecido a la media. Solamente que en la parte de arriba ya no está una línea, no está una línea recta, sino ya está más o menos como una ñ, ¿no ve? Bueno, parecido a la parte de arriba que está en la ñ, ¿no ve? Entonces, ahí, por ejemplo, eso representa la mediana. ¿Ya? La mediana. Eso recuérdense. Media y mediana son diferentes. Listo. ¿Ya? Colocaremos este indicador. Este indicador divide a los datos en dos partes iguales. En dos partes iguales. ¿Ya? Es decir, sin embargo, no significa que sea el punto medio, ¿no? Sino que los divide en dos partes iguales. Colocaremos lo siguiente. Entre paréntesis, de 50% en 50%. O sea, este indicador me marca un punto y hacia la derecha están el 50% de los datos y hacia la izquierda está el restante 50% de los datos. ¿Ya? Es decir, ahora, como les repito otra vez, esto de acá no es que sea el punto medio, porque muchas veces en algunos procesos de investigación, por ejemplo, existe una cierta tendencia hacia un cierto valor. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, su distribución podría ser así, digamos. ¿Ya? Miren, digamos, tenemos que los datos del 1 al 20, digamos, y resulta que la mayoría de los datos son mayores a 10. En su distribución es más o menos así.
Entonces, la mediana no está en el punto medio. O sea, desde 0 a 20 no significa que la mediana esté en 10, sino tiene que dividir al 50% de los datos, más o menos por acá, digamos. Acá. Y aquí está el 50%, digamos, y aquí está el restante 50%. Si observan bien, no está siempre en la mitad. ¿Ves? Se acerca hacia la mitad, pero los divide en dos partes iguales. Entonces, por eso esto de acá es también una medida de tendencia central. ¿Ya? Pero hay una gran diferencia. La media indica el promedio de todos los datos, pero la mediana indica el punto medio de todos los datos. ¿Ya? Entonces, eso vamos a recordar, por favor. Esto lo vamos a borrar, ¿ya? Porque ahorita lo vamos a hacer biencito. ¿Ya? Entonces, eso se refiere con lo que es mediana. ¿Ya? Entonces, aquí le colocaremos una nueva pistacita. Ya, sabemos que es la mitad, ¿no? Entonces, acá colocaremos. ¿Cómo calculo eso? Depende mucho. Para datos no agrupados primero. ¿Ya? No agrupados. Vamos a trabajar primeramente para esto. Para datos no agrupados. Ya, les repito, los datos no agrupados son los que no están en intervalos. ¿No ven? Entonces diremos lo siguiente. Primeramente, se ordenan los datos de forma ascendente o descendente. ¿Ya? Es lo primero que tiene que ser. Tienen que estar los datos ordenaditos. ¿Ya? Y luego se aplica dos puntos. Lo siguiente. ¿Ya? Vamos a aplicar esto. Dos criterios. Si n es igual a par, ¿ya? Si yo tengo un número par de términos, ¿ya? Entonces yo tengo que sacar el promedio de los dos términos que están en el centro. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, si yo tengo 6 datos, los que están en el centro son el dato 3 y el dato 4, ¿no? Entonces, como hay dos términos centrales, yo tengo que sacar el promedio de esos dos. Entonces, la mediana es equivalente al dato n medios sumado más el dato siguiente, n medios más 1. ¿Ya? Así. Y esto acá dividido entre 2. Eso es. Debido a que hay dos términos que están en la mitad, ¿no? Entonces hay que sacar el medio, ¿ya? El promedio de los dos, perdón. ¿Listo? Entonces, esto es. En el caso de que yo tenga un número par de términos. Eso. Ahora, lo que se está preguntando varios, y si es impar, entonces solamente hay un dato en el medio. ¿Ve? Y si solo hay un dato en el medio, significa que ese dato que está al medio es, ¿cómo se dice? El punto medio. ¿Ve? Entonces, aquí vamos a colocar así. Si n es igual a un número impar, ¿no? Entonces la media, ¿ya? La mediana, ¿verdad? Es igual a el dato de posición n más 1 entre 2. O sea, el único dato que está al medio, esa es la mediana. Es sí. Se calcula la media. Y les repito, es el valor que está en la mitad de los datos. ¿Ya? Colocaremos ejemplo. Ejemplo. Y vamos a decir lo siguiente. Hallar la mediana. La mediana para los datos. Para los datos. ¿Listo? ¿Ya? Vamos a colocar la mediana. Vamos a colocar unos cuantos datos. A ver, 21, 17, 14, 18, 22, 15, 17, 16. Así.
¿ya? No sé cuánto se haga. ¿Ya? Ahorita vamos a calcular. A ver, veremos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Me veo los 8 datos. ¿Listo? Estoy en el caso de par. ¿No ve? Entonces, como estamos en el caso, perdón, de par, lo primero que tengo que hacer siempre dice ordenar. ¿No ve? Ordenamos. Entonces, vamos a ordenar. Ordenamos. Puede ser ascendente o descendente. ¿No ve? Dice cualquiera. A ver, lo más común, que sea ascendente, ¿no? Parte del más pequeño hasta el más grande. El más pequeño a simple vista acá es 14, ¿no ve? 14. Luego vendría el 15. ¿Están de acuerdo? 15, ¿no ve? Luego vendría el 16. Luego tengo un 17. ¿No ve? Tengo un 17. Luego tengo otro 17. ¿No ve? Luego tengo un 18. Luego tengo un 21 y tengo un 22. ¿No ve? Tengo ese. Ahí están los 8 datos y están los 8. ¿No ve? Entonces tengo que buscar los del medio. Los del medio. Y sacarle un promedio a los del medio. ¿Ya? En este caso tengo 17 y 17 al medio. Por lo tanto, tengo que sumar y dividir entre 2. ¿No ve? Hubiera sido bueno que sean diferentes, digamos, pero en este caso los dos son 17. Si sumo 17 más 17 y lo divido entre 2, pues tengo 17, ¿no? El promedio de los dos. ¿Ya? Entonces aquí le colocaremos. Mediana es igual a 17 más 17 dividido entre 2, que en este caso es 17 nomás. Así que la mediana es 17. Así. ¿Ya? Puede darme un punto 5 si es que tuviera otro dato, ¿no? No hay problema. Pero en este ejemplo en particular me sale 17 clavados. Está bien. Así es, jóvenes. Entonces está fácil, ¿no? Lo ordenan, los del medio le sacan su promedio, ¿no? Obviamente, si tuviera un dato impar y una cantidad impar, entonces veo quién está al medio y esa es la mediana. ¿Ya? Así. Si hay alguna consulta me dicen, si no, vamos a hacer ahora para los datos agrupados. Ya, y yo creo que hasta ahí vamos a hacerlo porque esta partecita para datos agrupados es un poco especial. ¿Ya? Acá. A ver, con colorcito verde le colocaremos. Para datos agrupados. ¿Ya? Para datos agrupados. O sea, DA, ¿no? Listo. Bien, para datos agrupados es un poquito más complejo. ¿Ya? Sin embargo, pues esta medida de acá nos va a ayudar a hacer incluso las medidas de orden. Entonces, esto por favor no tienen que perderse. ¿Ya? Este procedimiento que yo voy a agarrar me va a servir para todas las medidas de orden que vamos a hacer más adelante. Entonces, eso por favor van a tenerlo bien. ¿Ya? Aquí lo voy a colocar como un cierto procedimiento. Y el procedimiento me dice lo siguiente. ¿Ya? Le colocaremos P1. ¿Ya? O sea, paso 1. Lo primero que ustedes van a hacer va a ser esto. Calcular n medios. ¿Ya? Van a calcular n medios. O sea, calculan la mitad de todo. Digo, la mitad de la cantidad de datos. ¿Ya? Le colocaremos paso 2. Buscar. Van a buscar n medios en la columna. Bueno, n medios. Hasta donde, aunque, a ver, lo colocamos en palabras más fáciles, a ver, para que se entienda mejorcito. Primero calculan n medios, ¿sí? Después tienen que buscar ese valor, n medios. Colocaremos en la columna de FI. ¿Sí? Entre paréntesis le colocaré frecuencias acumuladas, ¿no? ¿Sí? En las frecuencias acumuladas. Hasta donde
se acumule dicho valor. ¿Ya? Es decir, es que muchas veces ustedes pueden calcular n medios y resulta que no tienen ese valor de n medios cabalito. ¿Ya? Eso es a lo que me refiero. Entonces, si no existe un lugar cabalitos donde esté n medios, entonces ustedes se van a buscar hasta dónde esté acumulado ese valor. ¿Ya? Obviamente en el ejemplo ahorita se va a notar mejorcito, ¿ya? Pero tienen que buscar hasta dónde se acumula ese valor. Por ejemplo, si a ustedes les sale n medios que es 17.5, digamos, ¿ya? Entonces ustedes tienen que ver hasta qué nivel se acumula ese 17,5. ¿Ya? A eso me estoy refiriendo, por favor, jóvenes. ¿Ya? Besito. En el ejemplo vamos a ver mejorcito, pero eso quiero que se entienda bien. Hay que buscar ese valor. Ahora, paso 3. En el paso 3, vamos a decir lo siguiente. Se aplica, ¿ya? Se aplica la siguiente fórmula. ¿Ya? La siguiente fórmula. Y vamos a colocar esto. ¿Ya? Mediana es igual a L inferior más F sub K menos 1, aunque no, perdón. N medios menos F sub K menos 1 sobre F sub K menos F sub K menos 1. Y esto por C, que es el ancho de clase. ¿Ya? Así se calcula, jóvenes. ¿Ya? Entonces, recuerden esto, por favor. ¿Ya? Tenemos eso. Esto de acá me sirve para poder calcular la mediana para datos agrupados. ¿Ya? Es it. ¿Se entiende, no ve? Entonces, eso tengo que calcular. Ahora, aquí aclaremos esto bien. ¿Qué? En su formulita, el inf es límite inferior. ¿Ya? Límite inferior de la fila de F sub K. ¿Ya? Es el límite inferior de esa fila. Listo. N medios ya sabemos que es la mitad de los datos. F sub K le colocaremos es frecuencia acumulada, aunque le colocaremos frecuencia hasta donde se acumula n medios. ¿Ya? Es eso. Y por último, el F sub K menos 1 es la frecuencia anterior a F sub K. ¿Ya? Es it. Entonces, con eso se calcula. Tal vez alguien pregunte acá, ¿qué pasa si no tengo las frecuencias acumuladas? Digo, si no tengo las frecuencias absolutas. ¿Será que puedo trabajar con las relativas? Pues sí. También se puede trabajar con las relativas y aplicar esta formulita. L inf más, y acá es igualito. 1 medio menos h sub k menos 1 sobre h sub k menos h sub k menos 1. ¿Ya? Y la idea es la misma. ¿Ya? Es la misma idea. Solamente que en este caso es con relativas. Entonces también se puede utilizar ese. ¿Ya? Acá. En esta formulita no le he puesto seno, ¿eh? C. Había que aclarar tal vez ese más. Aquí le colocaremos, ya no hay espacio. Aquí le voy a colocar, ¿ya? C. Ancho de clase. Ancho de clase. ¿No? Así más lo voy a aclarar, así, por favor. Ancho de clase, ¿no? Recuerda, el ancho de clase hemos dicho que es el tamaño del intervalo. Entonces tengo que ver qué longitud tiene. Así. Ahora, para finalizar nuestra clase de hoy, ya vamos a hacer un ejemplito cortito y
y van a observar cómo se calcula. Colocaremos ejemplo. Ejemplo, vamos a decir. Hallar la mediana para la siguiente tabla. Para la siguiente tabla. ¿Ya? Vamos a calcular la mediana para esta tablita. Aquí colocaremos otra vez, aunque depende mucho, ¿no?, de qué es lo que estamos estudiando acá. Podemos colocar, a ver, edades que pongo otra vez, ¿eh? Digamos, estamos hablando de las edades. Listo. Y le colocaremos, a ver, aquí vamos a decir de 10 a 13 años, de 14 a 17 años, de 18 a 21 años, de 22 a 25 años, de 26 a 31 años. Así, ¿ya? Digamos que tenemos ese sitio. Ahora, en esta parte vamos a calcular sus frecuencias, vamos a colocar sus frecuencias absolutas, ¿ya? Las que hemos calculado, digamos, F. Y resulta que aquí hay 20, aquí existen 28, aquí existen 32, aquí existen 15 y en esta parte existen 12. Así. ¿Ya? Entonces, para mi tabla solamente necesito eso. Con que me den sus datos, yo puedo complementar todo lo demás. ¿Ya? Es lo más importante, tal vez. ¿Ya? Entonces, calcularemos. ¿Ya? Para calcular la mediana, por ejemplo, yo no necesito el ancho de clase. Puedo calcular, ¿no? Pero no lo voy a utilizar, entonces, no lo vamos a dejar más. Lo que sí necesito es la cantidad total. ¿Ya? Entonces, voy a sumar. Si sumo 20 más 28 más 32 más 15 más 12, me sale 107. Necesito, tal vez alguien me puede confirmar, sale 107, ¿no? 107 personas. ¿Listo? ¿Ya? Ahora, para poder calcular la mediana, yo necesito las frecuencias acumuladas, el FI. ¿Ya? Necesito esto para mi mediana. Entonces, lo voy a calcular. ¿Ya? Las acumuladas. ¿Cómo se calculan las acumuladas? Pues fácil, ¿no? Voy sumando los niveles. Hasta el primer nivel se mantienen los mismos 20. ¿No ve? Luego sumo. 20 más 28 me va a dar 48. ¿No ve? 48. Ese 48 le sumo más 32 debe ser 80. ¿No ve? 80 más 15 debe ser 95. Y más 12 es 107. ¿No ve? Ahí está. Eso es lo que necesito para la mediana. ¿Ya? Ahora, ¿qué hago? Los pasitos. Paso 1. ¿Qué me decía paso 1? Que calcule n medios. N medios es igual a 107 medios. ¿Verdad? 107 medios. No hay ningún problema. Calculo 107 medios. 107 medios es igual a 53.5. Listo. ¿Están de acuerdo? 53.5. N medios. ¿No ve? Ahora, por favor, jovencitos, atiendan esto bien. Ese N medios que he calculado, ¿ya? En el paso 2 me dice que busque en las columnas de FI, de las acumuladas, o sea, tengo que buscar hasta dónde se acumula 53.5. ¿Ya? Necesito atiendan bien, por favor, esto es lo más importante de esta parte. ¿Ya? Tengo que buscar hasta dónde se acumula 53.5. Si observo el primer nivel, tengo 20. Hasta 20 no se acumula 53. ¿No ve? Voy al siguiente nivel, tengo 48. Pero hasta 48, digo, bueno, sí, hasta 48 no se acumula el 53. Falta, ¿no? Me voy al siguiente, llego a 80. Ya, llego a 80. ¿Ve? Llego a 80. Listo. ¿Hasta aquí se acumula? Sí, ¿no? Se pasa, pero lo que yo necesito es saber hasta dónde se acumula. Y hasta el 80 sí se acumula el 53. ¿No ve? Entonces, a ese intervalo yo le voy a marcar
con una banderita así. ¿Ya? Ese intervalo lo voy a marcar. Porque de ese intervalo voy a sacar todos los datos que necesito. De este intervalo. ¿Ya? De ahí voy a sacar. Listo. Colocaré mi formulita. Mi formulita dice esto. Mediana es igual a límite inferior, ¿no ve? Sumado más n medios, ¿sí? Menos f sub k menos 1 sobre f sub k menos f sub k menos 1, multiplicado por c, que es el ancho de clase. Ahí tengo que reemplazarlo. ¿Ya? Los reemplazamos. Tengo estito. Lo tienen, por favor. Límite inferior. De lo que he marcado con amarillo donde he puesto mi banderita, el límite inferior es 18. Los límites son de 18 a 21. El inferior es 18. Le coloco 18. Más n medios. He calculado n medios. 53,5. ¿No ve? F sub k menos 1. Me dice el anterior al que yo he marcado. El que yo he marcado era 80. El anterior a 80 es 48. Listo. Abajo dice F sub k. F sub k es el que he marcado. El que he marcado es 80. Menos F sub k menos 1, el anterior, es 48. Multiplicado por el ancho de clase. El ancho de clase es el tamaño del intervalo. De 18 a 21, el tamaño del intervalo es 3. ¿Se dan cuenta? 3. Entonces, esa es la mediana. Esa es la mediana. ¿Ya? Entonces, lo calculamos. Mediana es igual a... Necesito, por favor, una calculadora, colóquenlo. Me ayudan a simplificar para ver cuánto sale cito. Yo también lo voy a hacer. ¿Cuánto, perdón, estimado? 0.51. Todo el resultado. 0.51. Ya. Eso hay que sumarle el 18. ¿No ve? Le colocamos por 3 y... Sí. Exacto. Eso lo voy a sumar más 18 y debería ser 18.51, ¿no ve? 51, Perfecto. 18.51 años, porque estamos hablando de edad. Listo. Esa es la mediana. ¿Ya? Es la mediana. ¿Ya? Perfecto, compañera. Tienen toda la razón. El 18 más hay que sumarle de ahí del límite inferior, ¿no ve? Y con su salecita. 18.51. Perfecto. ¿Ya? Eso es. Entonces, lo que a mí me sirve más que todo es saber qué significa ese 18.51. ¿Ya? ¿Qué significa ese 18.51? Entonces, tenemos lo siguiente, como interpretación. Ya no se van a olvidar de la interpretación porque eso es lo más importante. ¿Ya? Interpretación. Vamos a decir lo siguiente. El 50% de las personas tienen menos, también puedo decirlo más porque estoy hablando del 50%, ¿no? Tienen menos de 18.51 años. ¿Ya? Eso es lo que representa la mediana. ¿Ya? El 51%, digo, el 50% de las personas tienen menos de 18.51. Obviamente, esto implícitamente me está diciendo que el 50% tiene más también. ¿Ve? O sea, es el punto medio. 18.51. ¿Ya? El 50% tiene más que eso y el otro 50% tiene menos que eso. ¿Ya? Eso es la mitad. Así, jovencitos, por favor. Eso, así es como se calcula la mediana. Y eso se van a recordar bien porque la media y la mediana son los datos más importantes dentro de una distribución. Entonces, siempre les van a preguntar eso. ¿Ya? Aquí lo he hecho paso a pasito cómo se calcula esta mediana. De todas formas, en la siguiente clase vamos a seguir calculando medianas igual. ¿Ya? Pero, por favor, esta parte no se pierda. ¿Ya? Si es que alguien tiene dudas todavía de todo esto, recuerden que el video está siendo grabado. ¿No ve? Ustedes lo tienen.
Ya lo pueden volver a repetir si desean. Ya solo no se pierdan esto, por favor. ¿Ya? Lo siguiente que nos falta hacer es la moda, pero como les decía, vamos a disponer de unos 15 a 20 minutos, me pidieron de esta dirección, que para sus consultas que ustedes tengan, se los va a atender igual. ¿Ya? Así que, jóvenes, eso es el día de hoy. Yo creo que hasta ahí vamos a alcanzar. ¿Ya? De todas formas, voy a preparar la práctica y este fin de semana voy a colocar la práctica de la primera parte. ¿Ya? La entrega de la práctica siempre es, por si acaso, la última semana de clases antes del parcial. ¿Ya? Pero para que vayan avanzando, esta semana voy a colocar ya la práctica, que no son muchos. O sea, generalmente coloco 10 a 15 problemas, a lo mucho. ¿Ya? Entonces, si alguien tiene alguna consulta, me dice, por favor. Yo voy a seguir conectado. Y si es que no, entonces se pueden desconectar. Que tengan un buen fin de semana. Recuerden siempre repasar. Ya tienen todo, tienen el video ahí. También esto que hemos hecho de las gráficas y lo que he hecho ahorita, los voy a compartir también en la parte de archivos del Teams. Ahí también va a estar. Sí, jóvenes. Entonces estudien, por favor. Y se pueden desconectar. ¿Ya? Hasta luego, Inge. ¿Listo? Hasta luego, jóvenes. Hola, ingeniero. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, estimada. Hasta luego, Inge, que le vaya bien. Ingeniero, Claudia. Igualmente, que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, Inge, que le vaya bien.